Feliz inicio de semana. Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. La Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de Tulare anunció su cierre temporal debido a casos positivos de COVID-19. Representantes de la agencia informaron que 4 de sus oficinas serán cerradas para una limpieza profunda. El condado reveló que toda persona que tuvo contacto con los empleados infectados será notificados. Las oficinas que cerrarán están localizadas en las ciudades de Porterville y Visalia. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom dice que él y su familia se han sometido a un autocuarentena luego de que 3 de sus hijos fueran expuestos a un oficial que dio positivo a COVID-19. Por medio de una publicación en Twitter, el gobernador dio a conocer lo que sucedía. De acuerdo a Newsom, él y su esposa no tuvieron contacto directo con el oficial, pero que todos estarán en una cuarentena de 14 días, agregando que toda la familia salió negativa en una prueba tomada este domingo. Y manifestantes se reunieron ayer en Huntington Beach para demostrar su desacuerdo con el toque de queda del estado, que comenzó este fin de semana. Un número de agencias de la ley, incluyendo algunas aquí en el Valle, han dicho que no estarán reforzando la orden. I think we've tried lots of tools throughout the past 9 months, and none have really worked, if you will. And this one is certainly less restrictive than the other ones, which leads me to believe that's probably not going to do much. Por lo tanto, se espera que el toque de queda continúe hasta el 21 de diciembre. Y al sur del estado, comenzando este miércoles, personas no podrán comer al aire libre en restaurantes en el condado de Los Ángeles. Eso tras un incremento en casos de COVID-19. Funcionarios en el condado de Los Ángeles dicen que la prohibición será implementada por 3 semanas, un golpe para los restauranteros que dicen que ya enfrentan retos para permanecer al flote. Empresarios dicen que el permitir el comer al aire libre es lo único que les ha permitido el seguir abiertos y proveer trabajos a sus empleados. You can see my employees' faces right away drop when they hear the news. You know, I mean, people is barely surviving. Otros negocios considerados no esenciales también están recibiendo nuevas restricciones. Tiendas minoristas, oficinas y negocios que ofrezcan cuidado personal han sido limitados a un 25% de capacidad. Por otro lado, un adolescente al norte del valle está luchando para proteger a los desamparados durante la pandemia. En abril, Rishi Vanga diseñó paquetes de cuidado. Los paquetes cuentan con suministros esenciales como máscaras y desinfectantes para las manos. El plan era el entregar los paquetes a esos que los necesitaban en el valle, pero 7 meses después ha estado regalando esos paquetes alrededor del estado y dice que incluso cuenta con la pandemia. Cuando la pandemia llegue a su fin, seguirá diseñándolos. We'll never stop because there's always the ordinary flu that comes back year to year and still kills thousands of people. And when we're talking about people who are experiencing homelessness, they don't necessarily have all the hygienic kind of tools that they need that are basic necessities. Los paquetes de ayuda son creados con la asistencia de la comunidad. Si le gustaría ayudar, puede visitar nuestra página YourCentralValley.com para más información. Luego de una lucha intensa para sobrevivir, un hombre del área de Wichita le pide a la comunidad de tomar los pasos para prevenir ser contagiados con COVID-19. Giovanni Carrillo nos tiene su historia. Tras casi 100 días luchando por su vida, internado en el hospital Wesley Medical Center por complicaciones de COVID-19, Antonio Santiago finalmente pudo despedirse de aquellos que tanto lo acompañaron durante su tiempo en cuidado intensivo. Gracias a Dios me dio otra oportunidad para vivir. Fue el 5 de agosto cuando Santiago fue internado en el hospital. Santiago dice que lo único que se acuerda de ese día fue que los doctores le dieron oxígeno para respirar. De ahí dice que lo demás fue borroso. Tuve un mes en coma. Un mes en coma, yo no sabía nada, yo no supe nada. No, pues cuando desperté al mes, pues ya estaba llena de máquina de todo mi cuerpo, cable para allá, para acá. No, sentía muy de la muerte, sentía calor, tenía mucha sed, pedía a la enfermera, pero no podía dar agua. El señor de 48 años de edad dice que durante los meses que estuvo internado, su hermana fue la única a quien le otorgaron permiso para visitarlo. Ella lo motivó y le aportó el alivio que él tanto necesitaba. Gracias a Dios que ahí me estuvo cuidando. Con todo ese tiempo me iba a ver, pues nunca me dejó.
Me hablaba por teléfono, de noche, de día, ¿cómo sigo yo? Digo, aquí estoy bien, gracias a Dios. Ahora Antonio le manda un mensaje a todas las personas que no están tomando precaución durante esta pandemia. Que tomen en serio, ese no es juego. Así pensaba yo antes. Digo, ese no existe, es pura cuenta la gente. Pero si no sabía yo, al instante me agarró coronavirus. Yo no sabía nada de eso. Que tomen en serio porque es muy importante. Ese no es fácil. Estar en un hospital. Santiago aún enfrenta un camino largo de recuperación. Sin embargo, él dice que sigue dándole gracias a Dios por haberle otorgado otra oportunidad. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Ahora nos vamos al otro lado del estudio donde AJ Fox nos espera con el pronóstico del clima. Hola AJ, feliz lunes. Hola Desiree, feliz lunes a ti. Y temperaturas hoy un poco por encima del promedio porque cielos despejados es el color de oro porque la posición del sol es cerca terminado por el día. Temperaturas 63 en Fresno, 64 en Hanford, 63 en Visalia y Madera, 62 en Merced y Los Banos. Y el satélite de radar nos muestra cielos despejados todo el día y la mayoría del valle va a estar claro en la mañana, pero un poco de neblina, una posibilidad de neblina en la mañana para el Valle Central y temperaturas por encima del promedio de nuevo, pero en la mañana la mayoría de ciudades en el Valle en las 36 en Madera, 36 en Mendota, 36 en Hanford, 38 en Visalia. En la tarde 63 es mismo en Madera, 62 en Merced, 65 en Los Banos. Todos en el Valle va a estar por encima del promedio de nuevo. Para los próximos 7 días en Fresno, soleado o mayormente soleado hasta el Día de Acción de Gracias, pero una brisa el miércoles significa temperaturas va a estar un poco más frío. El jueves 58 para el día, pero soleado todo el día. En la mañana de viernes 35 grados y en otras ciudades del valle tal vez congelación en la mañana, un poco frío en la mañana. Mayormente soleado este fin de semana y temperaturas van a estar un poco más cálidas. Desiree, regreso contigo. Me gustó esa imagen dorada. Gracias, AJ. El Departamento de Policía de la ciudad de Fresno busca al sospechoso que valió a un hombre dejándolo seriamente herido. Esto sucedió este domingo por la noche en el área de Oleander y Modoc. De acuerdo a oficiales, hicieron el hallazgo de la víctima con disparos a la parte superior de su cuerpo. Por el momento, autoridades revisan video de vigilancia para descifrar qué fue lo que exactamente sucedió. Si usted tiene información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía. Right now, one of our main concerns, there were so many rounds fired in a westerly direction that we as officers canvassing the neighborhood as well to ensure we don't have any additional shooting victims as a result of the multiple rounds being fired. Por el momento no se ha revelado si existen otras víctimas. Detectives no cuentan con una descripción del sospechoso. En otros casos, una mujer se debate entre la vida y la muerte tras ser apuñalada varias veces. Este hecho se registró ayer por la noche en el complejo de apartamentos en el área de las avenidas Cedar y Roberts, cerca de la Universidad Estatal de Fresno. Según oficiales, sucedió una clase de discusión con el sospechoso. El sujeto huyó tras el ataque. La víctima fue apuñalada en el rostro, pecho y parte superior del cuerpo. Si tiene cuenta con información sobre este crimen, hable con la policía. Por su parte, 2 personas perdieron la vida y otros resultaron lesionados tras ser apuñalados durante un ataque en San José. El incidente sucedió en una iglesia el domingo por la noche. Detectives intentan descifrar qué fue el motivo por el ataque. No existían servicios religiosos en la iglesia al momento del hecho, pero autoridades informaron que durante el incidente la iglesia le había dado la bienvenida a desamparados para protegerlos del frío. En otros temas, la autopista 99 continúa cerrada tras el descarrilamiento de un tren. El descarrilamiento sucedió eso de las 7 de la mañana cerca de la avenida 328. Autoridades reportaron que 6 a 7 vagones se descarrilaron, causando la fuga de algún tipo de material peligroso. Por el momento se desconoce qué fue lo que causó el descarrilamiento del tren. Autoridades han agregado rutas alternativas para viajeros.
En otras notas, la comunidad de Fresno se ha unido para honrar a José Rivera, un conocido vendedor ambulante que fue baleado a muerte cerca del área de Olive y Ferris el pasado viernes. Por el momento, oficiales aún buscan a un sospechoso. El muralista local Omar Superhuerta creó un mural en honor a Rivera este fin de semana. Not just his family, but us too as a community are very touched by it. Because, I mean, who would ever thought that just, a humble vendor that's just trying to make ends meet for his family, it just randomly gets, attacked. El mural está localizado en la calle C en la ciudad de Fresno. La familia de Rivera también ha comenzado una página GoFundMe para ayudar con los costos del funeral. Puede encontrar ese enlace en nuestra página, yourcentralvalley.com. Y hablando del apoyo comunitario, un vecindario está ayudando a 2 veteranos luego de que sus decoraciones navideñas fueran robadas. Jubilee Christensen y su esposo pasan días decorando su residencia en Citrus Heights, lo que atrae a docenas de personas a ver sus decoraciones desde San Francisco a Reno. Pero hace unos días una mujer fue captada por video de vigilancia robando uno de sus renos y ahora cientos de personas están mostrando su apoyo a la familia con dinero y tarjetas de regalo. You didn't steal just from us, you stole from the communities. We had one Grinch that tried to steal Christmas and far many more that have just overwhelmingly surpassed everything we could ask for, and just the Christmas spirit is alive. E incluso una persona le compró a la pareja un reno muy similar al que fue robado. Qué bueno que la comunidad se ha unido para ayudar a estos veteranos. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.